Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión quiero hablarles sobre el método de estudio bíblico temático o el método temático de estudio bíblico. Y vamos a ver una de las formas, porque hay muchas formas, pero una de las formas que podemos utilizar para realizar un estudio de un tema en las Sagradas Escrituras. Como hemos visto, podemos estudiar el libro, ¿verdad? También podemos estudiar el capítulo, podemos estudiar versículos de la palabra, de la Biblia, palabras, pero en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo estudiar un tema a través de las escrituras. Esto puede ser muy largo y muy amplio, pero vamos a hacerlo de una manera corta. Cómo estudiar un tema corto. Usted debe delimitarlo porque el tema puede ser extenso, puede ser del Antiguo Testamento, puede ser del Nuevo Testamento, puede ser de toda la Biblia. Eso depende de su estudio. Sin embargo, para el caso que estamos en este curso, lo que vamos a hacer es un estudio corto basado en algunos versículos del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo Testamento, sobre un ejemplo que voy a poner en, en esta explicación. Voy a compartirles pantalla y voy a explicarles un poco para lo que están llevando el curso Métodos de Estudio Bíblico. Voy a explicarles lo que aparece en el material, la guía o el formulario que aparece en el material de Rick Warren sobre cómo realizar este método. Bueno, como les dije, es un método de estudio bíblico temático basado en los principios o en pasos básicos del libro Método de Estudio Bíblico de Rick Warren. Entonces, este es un método muy utilizado tanto para el estudio como para las predicaciones. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados al realizarlo para no forzar el texto hacia lo que queremos descubrir. El problema con este método, hermanos, es que aunque te permite aprender de un tema durante toda en la Biblia, puede ser que nos desviemos. Hay palabras que no siempre significan lo mismo en un libro o en otro. Entonces tenemos que tener cuidado también de no forzar a encontrar lo que queremos nosotros encontrar, valga la redundancia, ¿verdad? Porque aquí estamos buscando algunas cosas, quiero aprender algunas cosas, entonces yo la busco y puede ser que cuando me encuentre con el texto esté forzando el texto para, para que diga lo que yo quiero. Este es el problema con este método que ha llevado a algunos a malinterpretar la Biblia. Es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado. El punto 3 es que el método requiere mucho conocimiento general de cada libro. Por eso vimos anteriormente la importancia de estudiar el libro en general, el capítulo en cuestión, para no malinterpretar el tema a investigar. Antes de centrarnos en un tema, debemos tener un buen conocimiento de la Biblia en general y de los versículos que vamos a utilizar. ¿Qué significa ese versículo en ese capítulo? ¿Qué significa ese tema, verdad, en ese libro? Como para no desviarnos y sacarlo de contexto. Recuerde que todos estos métodos se pueden combinar. O sea, si yo quiero estudiar un versículo, deberé saber del libro. Ojalá haya estudiado el libro. Ojalá haya estudiado las palabras, ojalá sepa estudiar un capítulo y eso me llevará a estudiar, a poder entender un versículo y esto me servirá para poder entender temas en general. Entonces, todos estos métodos se pueden combinar. Bueno, hablemos propiamente del estudio temático. Lo primero que va a hacer es escoger el tema que va a utilizar. Usted va a escoger el tema que va a utilizar, ¿verdad? El nombre que quiero aprender, bueno, y tiene que tratar de limitarlo, porque donde muy amplio es, si usted dice, quiero estudiar el Espíritu Santo, el Espíritu el Santo tiene muchas cosas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces hay que tratar de delimitarlo. ¿Qué quiere estudiar? Bueno, los dones del Espíritu Santo ya está más limitado. Entonces, ¿o qué quiero estudiar? El fruto del Espíritu Santo.
o la operación del Espíritu Santo en los no creyentes. Pero si yo quiero estudiar el Espíritu Santo, es demasiado amplio. Tengo que ver el sello del Espíritu Santo, tengo que ver el bautismo del Espíritu Santo, tengo que ver las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, tengo que ver la llenura del Espíritu Santo, tengo que ver el fruto del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, cómo trabajó el Espíritu Santo en la iglesia, y sería algo demasiado amplio. Más si es para hacer una prédica posteriormente a este estudio. Tengo que delimitarme a un punto. ¿Qué es lo que quiero descubrir específicamente? Entonces delimito, ya tengo el tema, ¿verdad? Después que tengo el tema, hago una lista de versículos con ese tema. ¿Cómo lo hago? Bueno, busco una concordancia. Las Biblias generalmente, la mayoría, no todas, tienen detrás, la Reina Valera tiene detrás una concordancia temática. Esa concordancia a veces no es muy amplia. Hay libros de concordancia. Hay en las Biblias que están en los celulares, hay una parte donde dice buscar y usted puede poner una palabra y ahí le aparece todas las veces que se repite esa palabra en esa versión. Eso le puede ayudar a buscar un tema. Sin embargo, le recuerdo que una palabra puede tener distintos significados, ¿verdad? No puede ser que no signifique lo mismo. Por ejemplo, santidad, santificar. A veces se está refiriendo a la obra de Cristo y en otras ocasiones se está refiriendo como al creyente que va buscando y se purifica, se consagra a Dios. Entonces, tengo que tener cuidado. Pero bueno, lo busco con una concordancia temática, en un buscador en internet, ¿verdad? O en su propio celular, si tiene una Biblia en el celular. Y ahí me encuentro todos los versículos. Puede ser que encuentre 50, 60, 100. Y trato entonces de delimitarlo a los que más se acercan a lo que yo quiero estudiar, ¿verdad? Si hablé del Espíritu Santo y me salieron un montón, entonces voy a buscar todo lo que tenga que ver, un ejemplo, con dones, con fruto del Espíritu, y ahí voy limitándolo, porque si no sería muy amplio. Después, según este método, usted fíjese en el punto 3, es muy importante. Según este método, aquí piden que usted elabore una serie de preguntas de lo que desea descubrir. ¿Ok? Yo le voy a enseñar este método, sin embargo, yo no siempre lo uso así. Bueno, elaboro una lista de preguntas. ¿Qué quiero descubrir? Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Me hago unas preguntas y eso es lo que voy a investigar. Esa es una manera. Pero hay que tener cuidado de no forzar los textos cuando yo lo hago así. La otra es yo leer cada texto y descubrir lo que el texto me dice. En lo personal, prefiero la segunda. Voy descubriendo lo que el texto me está enseñando en cada versículo que habla sobre el Espíritu Santo, sobre los dones, y voy anotando lo que voy aprendiendo. O si quiero buscar algo en particular, la que propone Rick Warren, hago una lista de preguntas e investigo en esos versículos a ver cuál de estos versículos me contesta esas preguntas. Vamos a hacerlo como dice aquí, ¿oyeron? Pero sepan que pueden utilizar el de descubrir ustedes mismos lo que dice el texto. Entonces, vamos al punto 4. Aplique sus preguntas a cada versículo. Una vez que ya usted elaboró sus preguntas, entonces, y tiene los versículos, compara sus preguntas con los versículos y revisa qué preguntas se contestan en esos versículos. Ahora les voy a poner un ejemplo. Al final, entonces, ya cuando ha hecho esto con 4 o 5 versículos, les sugiero que no pasen de 5 versículos o 5 versículos sobre el tema. Entonces, usted realiza las conclusiones, o sea, lo que aprendió, y luego cómo se aplica a su vida. ¿Ok? Ejemplo. Por ejemplo, les voy a poner un estudio que hice en estos días para una predicación. Por ejemplo, yo en el punto 1 hice el tema. El tema que escogí fue guardados en Cristo. Esto es temático porque no me basé en un solo versículo. Cuando me baso en un versículo se llama textual, cuando es una prédica.
Pero cuando me baso en distintos versículos que hablan del mismo tema, es temático. Y este estudio temático sirve para hacer prédicas temáticas. Entonces, 2, lista de versículos. Estos son los versículos que yo conseguí. Vea que yo estoy poniendo de más. A ustedes les estoy pidiendo 5, lo más, hasta 5 lo máximo. Pueden hacer 4, pueden hacer sí, de 4 a 5. Los listas de versículos con este tema. Mateo 6:13. Aunque Mateo 6:13 no usa la palabra guardar, dice librar. Para mí son sinónimos. Ya los demás sí todos usan la palabra guardar. San Juan 17:14 al 15, Apocalipsis 3:10, Primera de Pedro 1:5, Isaías 26:3, Filipenses 4:6. El paso 3, ya yo tengo los versículos. Yo busqué mi concordancia y encontré una cantidad de versículos que decían guardar, pero escogí los que me parecían que tenían más relación entre sí y estos fueron los que yo escogí. Voy al paso 3. Estas son las preguntas que yo elaboré. ¿Quiénes somos guardados? ¿De qué somos guardados? ¿Cómo somos guardados? ¿Por qué somos guardados? ¿Y para qué somos guardados? En Cristo. Esas son las preguntas que yo realicé. Usted puede hacer, el libro le recomienda que haga solamente lo más 5 preguntas, de 3 a 5 preguntas, para que no sea muy extenso. Ok, ya yo tengo entonces el tema, ya busqué los versículos que hablan de ese tema, ya los escogí, quité los que no, me dejé los que pienso que me pueden servir. Ya realicé las preguntas, escogí las preguntas y ahora voy a comparar las preguntas con cada versículo. Por espacio aquí no puedo poner el versículo, ¿verdad? Sin embargo, voy a darles una idea cómo pueden hacer. Por ejemplo, Mateo 6:13, ese es el primer versículo. Y al primer versículo le hago las preguntas. ¿Quiénes somos guardados? El versículo no me dice quiénes, ¿verdad? El versículo directamente no me dice quiénes somos guardados. Sin embargo, sí lo da a entender. Voy a buscar Mateo. Mateo 6. Denme un momento. Voy a buscar Mateo capítulo 6, versículo 13. Y este versículo me dice, está en el tema del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok. ¿A quiénes les estaba diciendo Jesús el Padre Nuestro? Bueno, a los discípulos. Entonces yo lo saqué por el contexto, no por el texto. También es válido. Entonces, ¿quiénes somos guardados? Los discípulos. Él está hablando a sus discípulos y por consiguiente también a todos los creyentes. ¿De qué somos guardados? Bueno, vuelvo a leerlo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces somos guardados de la tentación y del mal. Esa es mi respuesta. ¿Cómo somos guardados? Eso lo encuentro en el contexto. ¿Qué está haciéndose ahí? La oración del Padre Nuestro. Entonces es una oración al Padre. Soy guardado cuando le pido al Padre y oro para que Él me proteja, me libre de toda tentación y me libre de todo mal. Entonces, ¿por qué somos guardados? No lo encontré por ninguna parte, ni en el texto, ni en los versículos anteriores. ¿Y para qué somos guardados? Tampoco lo encontré. Entonces, paso al siguiente versículo. Y me voy ahora a San Juan 17:14. Bueno, San Juan 17, versículo 14 al 18, dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es ¿dónde encontré yo la relación de guardar? En el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Recuerden que mi tema es guardar. Que Cristo nos ha guardado, nos protege, nos guarda. Entonces, ¿quiénes somos guardados? Otra vez yo lo saco por el contexto. Jesús está hablando a sus discípulos.
Y eso también significa que se aplica a nosotros. ¿De qué somos guardados? Dice que Él no quiere que se quitarlos del mundo, sino que los guarde del mal, o sea, del mal que hay en el mundo, según el versículo 15. ¿Cómo somos guardados? Bueno, si yo sigo leyendo más abajo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces somos guardados por la palabra, ¿verdad? Por cumplir, por obedecer la palabra de Dios. Eso nos guarda del mal que está en el mundo. ¿Por qué somos guardados? Esto yo lo encontré ahí mismo en el contexto, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Entonces somos guardados porque el mundo nos aborrece y no somos del mundo. Entonces Dios, Cristo nos guarda, nos protege, porque el mundo no nos quiere, nos aborrece. ¿Para qué somos guardados? Según el versículo 18, ¿verdad? Según el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, para predicar, para ser enviados al mundo, para llevar su palabra, para eso nos protege, para poder cumplir con una misión. Ve que San Juan 17, 14 al 18 responde todas mis preguntas, todas las preguntas que yo hice. Otros versículos no, pero igual me dan luz. Sigo con mi tema, ¿verdad? De guardados en Cristo. Encuentro otra palabra, esa palabra también en Apocalipsis 3:10. Ese fue el versículo que yo dejé. Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entendiendo que dependiendo de la denominación donde usted esté, usted va a interpretar de una forma u otra el tema de la hora de prueba. Bueno, no es lo importante. Aquí nos dice que hemos sido guardados o han sido guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Quiénes son guardados ahí? Bueno, ese es un mensaje a la iglesia de Filadelfia y por supuesto tiene que tener alguna aplicación a nosotros hoy en día, ¿verdad? Y Dios nos guarda de las horas de prueba que viene sobre el mundo entero. Para algunos esto es interpretado como la gran tribulación, para otros parece que es una prueba que ellos van a tener, una persecución, una situación difícil como iglesia y que simbólicamente, claro, está representando la gran tribulación. Pero esa hora de prueba era para Filadelfia, era una prueba para ellos. Entonces, Dios nos guarda de la hora de prueba, perdón, que vendría en la época de esa iglesia de Filadelfia. ¿De qué somos guardados? Bueno, de la hora de prueba que vendría sobre el mundo. ¿Cómo somos guardados? No nos dice, no explica cómo, ¿verdad? Para eso tendría yo que ver San Juan 17 para entender cómo somos guardados, pero ahí no explica. ¿Por qué somos guardados? Eso sí lo dice, porque ellos guardaron la palabra de su paciencia. Eso está en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, paciencia es perseverancia. Por cuanto has perseverado, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y para qué somos guardados? Según el versículo 8. Bueno, probablemente para que aprovechen una puerta abierta que ellos tenían. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, muy parecido a San Juan 17, donde dice que son guardados para que lleven la palabra, para que ser enviados, ¿verdad? Y dice, he puesto una puerta abierta, que muchos estudiosos creen que esa puerta se refiere a una oportunidad de predicación. Bueno, lo dejo ahí, este pasaje es más profundo. Sin embargo, quería explicarles cómo se van respondiendo las preguntas en cada pasaje. Otro pasaje que habla de guardar es Primera de Pedro 1:5. ¿Quiénes somos guardados según Primera de Pedro 1:5? Voy a buscarlo. Primera de Pedro 1:5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quiénes somos guardados? ¿Quiénes somos guardados? Ahí si usted ve el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, está hablando de los expatriados, una manera simbólica de hablar de la iglesia, ¿verdad? Algunos dicen que eran cristianos judíos, no importa, siempre es la iglesia. Está hablando de la iglesia. ¿De qué somos guardados? Si uno lee los versículos 6 y 7, más adelante el contexto nos habla de que es necesario pasar por un tiempo de prueba y que la prueba es la fe sometida a prueba como se prueba el oro con fuego. Entonces, el fuego de la prueba. Somos guardados en medio de la prueba. ¿Cómo somos guardados? El mismo versículo 5 que escogí como principal nos dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Me faltó ahí agregarle algo. Por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios. Esto nos aclara cómo Dios guarda a su pueblo, a sus creyentes. Es por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué somos guardados? No me dice. No hay una razón aquí, no lo encontré yo. Tal vez usted sí, yo no. ¿Para qué somos guardados? Según el mismo versículo dice, para alcanzar la salvación. O sea que Dios nos protege para que las pruebas no nos alejen de Él, sino que podamos seguir perseverando. Él mismo nos protege nuestra fe, por así decirlo, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, encontré otro pasaje, Isaías 26:3, y en este, bueno, hacemos el mismo método. Voy a leerles el pasaje para que puedan comprenderme. Isaías 26, versículo 3. Entonces, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Habla de guardar, pero en otra área distinta. ¿Quiénes somos guardados? Los que perseveran en pensar en Dios, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿De qué somos guardados? Se está hablando de pensamiento, se está hablando de perseverar y los versículos hablan de confianza, entonces de la desesperación. Ya hay cosas que también uno las puede contestar por lógica. ¿Cómo somos guardados? Ahí dice que tú guardarás en completa paz, o sea, con la paz, Él guarda nuestros pensamientos. ¿Por qué somos guardados? Por la confianza en Dios, por pensar en Dios. ¿Para qué somos guardados? No me lo dice el texto. Y así con el último de Filipenses. Si yo quiero hacerlo solo del Nuevo Testamento, elimino el de Isaías, no hay problema, y me quedo con los demás versículos y me enfoco solo con el Nuevo Testamento. Si quiero hacerlo con el Antiguo Testamento, puedo añadir más versículos. Bueno, eso es gusto de cada quien, qué es lo que quiere estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿O qué le piden? Si es un trabajo, si le piden que sea del Antiguo Testamento, que sea del Nuevo, eso ya cambia. Filipenses 4, verso 6, nos habla de otro guardar parecido a Isaías. Para mí es tomado de ahí. Filipenses 4, 6. Dice así, porque por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Bueno, ¿quiénes somos guardados? Ahí se le está escribiendo a la iglesia de los filipenses. Entonces eso aplica a todos los creyentes. ¿Por qué somos guardados? El versículo 6 dice que por nada estemos afanosos. Entonces quiere que nos guardemos del afán, del estrés. ¿Cómo somos guardados? Con la paz de Dios, que dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no la podemos entender. O sea, la paz de Dios es que nos guarda. ¿Por qué somos guardados? No lo dice. ¿Para qué somos guardados? El texto no me lo dice. Pero bueno, ya yo tengo bastante información y con eso puedo llegar a algunas conclusiones. Puse algunas generales, tal vez quedaron muy simples, pero es para que me pueda entender. Entonces las conclusiones usted pone, yo pondría, Dios promete guardar a sus discípulos. En eso concluyo yo. Dios nos guarda del mal, de las tentaciones, de la influencia del mundo, de las situaciones a nivel mundial, del fuego de la prueba y guarda nuestra mente del estrés y la ansiedad.
Entonces saqué de todos los versículos. La oración al Padre, el mantener la fe y el perseverar en la palabra nos ayudan en nuestra vida a que nuestra vida esté guardada en Cristo, o sea, esté protegida en Cristo. ¿Cómo lo hago? Por medio de la oración, por medio de mantener mi fe fuerte y perseverando en la palabra de Dios. Eso lo aprendí de los versículos que vi. Y la promesa de ser guardado parece estar enfocada en lo espiritual. ¿Verdad? Yo no vi como una protección física. Sin embargo, por supuesto que Dios nos protege físicamente. Teniendo relación con la perseverancia, el poder soportar, manteniendo la fe, más que con el hecho de que nada malo nos pasa. Un ejemplo ahí cortito. Hay gente que piensa que por ser, o pensó que por ser creyentes o por ser pastores, hijos de Dios, el virus no se enfermarían del virus o no morirían familiares por el virus. Pero podemos entender de que no ha sido así, porque Dios ha prometido es perseverar, fortalecer nuestra fe, guardar nuestra confianza en Dios. Y por supuesto que Él nos protege físicamente, pero no significa que siempre estemos exentos de enfermedades y de cosas que pasan en el mundo. Vivimos en este mundo. Entonces ahí guardar no se estaba refiriendo tanto a situaciones físicas, sino estaba como guardar esa fe, como proteger esa fe. Para nadie es desconocido de que la pandemia ha alejado mucho a personas de Dios, de la fe en Dios. Entonces, esto se refiere a guardar esa fe, a cuidarla, a que Dios nos protege, nos ayuda a seguir perseverando. Aplicaciones. Debemos orar para que Dios nos proteja del mal que existe en el mundo. Nuestros hermanos en Cristo, los jóvenes y niños están expuestos hoy más que nunca a los antivalores y costumbres del mundo contrarias a la Biblia. La solución es obedecer a la palabra de Dios. Muchas veces Dios permite pruebas a nivel mundial que nos afectan a todos. Dios promete guardar a su pueblo fiel en medio de esas adversidades. Como creyentes, muchas veces debemos pasar por pruebas para que se descubra lo que hay en nuestro corazón. Podemos salir adelante y ser protegidos mediante la fe. Ante los problemas, nuestros pensamientos nos pueden traicionar. Debemos presentar nuestras peticiones a Dios para que la paz de Dios pueda guardar nuestros corazones y pensamientos. Estas son mis aplicaciones. Como usted pudo ver, estos son los pasos que podemos hacer para un estudio bíblico. Quiero añadir algo que usted no tiene que hacer. Por ejemplo, yo con este estudio me sirvió para poder entonces realizar una enseñanza. Para poder realizar una enseñanza con ese tema. Ya yo ordené entonces ya los temas y pongo guardados en Cristo. Ya está la enseñanza, ¿verdad? Aquí viene la introducción y comienzo a colocar un título a cada uno. No puse puntos y subpuntos, solo puse los versículos. Yo mismo los iba explicando, ¿verdad? Guardados del mundo, guardado de las pruebas mundiales, guardado en diversas pruebas, ¿verdad? Guardado de nuestros propios pensamientos y ya, conclusiones. No me tienen que hacer un bosquejo, solamente les estoy tratando de explicar cómo les puede servir hacer un bosquejo temático. Bueno, sin más, que el Señor me les bendiga grandemente y estoy a sus órdenes. Espero que sea de provecho esta guía.